Está con nosotros Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno. Ministra, bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Antes de nada, ministra, ¿usted cómo valora el fallo del Supremo contra el fiscal general del Estado? Bueno, pues evidentemente lo valoro con respeto. Somos un gobierno que siempre ha respetado la justicia en este país y, por tanto, como le digo, vaya por delante el respeto y el acatamiento a ese fallo, pero con las mismas le diré que no lo compartimos en absoluto. No lo compartimos y además estaba escuchando antes de entrar al magistrado Bosch. Hay una parte que yo comparto plenamente con él. Estábamos hablando de un fallo, de una futura sentencia que desde luego no es cualquier sentencia, sobre todo por el precedente que va a sentar. Y la primera cuestión que no comparto y que llama mucho la atención es que en poco menos de una semana conocimos un fallo, por cierto, sin ningún tipo de argumentación. Yo, desde luego, creo que lo razonable o lo sensato quizá hubiera sido apelar a lo que siempre ha hecho, por cierto, el Supremo, que es trabajar y buscar la unanimidad en los distintos fallos. Bueno, en este caso, en menos, como digo, en plazo de una semana, nos han avanzado un fallo sin ningún tipo de argumentación. Pero sobre todo, y lo que me parece más importante, es que todo este caso se inicia por ver quién ha filtrado unos correos electrónicos y se determina que es el fiscal general del Estado. Y, sin embargo, lo que pudimos escuchar durante el juicio es que todos esos periodistas que habían recibido ese correo electrónico, todos dijeron lo mismo, que tenían esa información mucho antes que el fiscal general del Estado y, además, y lo que me parece tan importante o más, que en ningún caso ese correo electrónico a ellos les había llegado por parte del fiscal general del Estado. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que evidentemente respetamos y acatamos el fallo, pero no lo compartimos en absoluto. Y además, le diré, entiendo también que a mucha gente le haya generado cuanto menos estupefacción. Porque ustedes desde el Gobierno mantienen su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado. Sí, y además le digo, es que pudimos escuchar claramente como grandes profesionales del periodismo, por cierto, que nadie se confunda, estaban allí participando en ese juicio en calidad de testigos y como cualquier ciudadano obligados a contar la verdad. Y escuchamos por parte de todos ellos que en ningún caso esa filtración, ese correo electrónico, les había llegado por parte del fiscal general del Estado. Hombre, y también resultó llamativo que, sin embargo, tuviéramos que escuchar al jefe de gabinete de la señora Ayuso reconocer alegremente que su filtración no se basaba en ninguna fuente y que sí, que había mentido. Bueno, pues desgraciadamente, desafortunadamente, parece que el que ha dicho y ha reconocido perfectamente que ha mentido, pues bueno, queda absolutamente impune. Ministra, usted dijo el viernes, lo tengo anotado aquí, la mentira ha podido ganar a la verdad. ¿Quién ha hecho que la mentira pese más que la verdad? Sí, pues es un poco lo que yo le estoy trasladando. Vemos cómo quienes declaran en este juicio, las personas que reciben esa filtración, determinan con absoluta contundencia y además aferrados a la verdad, que es lo que tienen, que es el camino por el que tienen que transitar cuando tú eres investigado y estás declarando, que en ningún caso habían recibido esa filtración por parte del fiscal general del Estado y, sin embargo, por otro lado, vemos como le explicaba hace un minuto, el propio jefe de gabinete de la señora Ayuso reconoce alegremente que sí, que él había filtrado y que además, por supuesto, no basaba esa filtración en absolutamente nada y reconocía alegremente su mentira. Y por eso les hacía esa reflexión. Hay 5 magistrados conservadores que han votado en bloque en un tiempo récord a favor de condenar al fiscal general del Estado. ¿Qué peso cree usted que tuvo el factor político o ideológico a la hora de tomar una decisión sobre el futuro del fiscal general del Estado? Bueno, no voy a, es difícil, ¿no?, que yo le pueda responder, entre otras cosas porque además no conocemos todavía la sentencia. Algo también extraordinario. Nunca había pasado en el Tribunal Supremo que se hubiera adelantado un fallo sin ningún tipo de argumentación. Y, por tanto, mientras no conozcamos la sentencia,
pues podemos evidentemente opinar unas cosas y otras y poder hablar sobre lo que hasta ahora conocemos que es el fallo y por tanto no una sentencia. Pero les decía, es extraordinario porque el Supremo nunca había avanzado previamente un fallo. Y, hombre, fíjense, seguro que todo el mundo tenemos en la memoria también la sentencia del Procés, que se agotaron todas las vías precisamente para conseguir esa unanimidad de la que siempre ha hecho gala el Supremo. Y aquí entenderán, y sobre todo yo además que no soy jurista, que no deje de llamar la atención que en un fallo tan importante como este, que además, lo decía anteriormente, lógicamente genera un precedente, no se agotaran todas esas vías de un diálogo o un estudio más sereno para poder llegar a esa unanimidad y en poco menos de una semana tuviéramos ya ese fallo de una manera pública. Ministra, lo que ocurre es que si ustedes desde el Gobierno dicen, oiga, creemos en la inocencia del fiscal general del Estado, muestran su extrañeza a la hora de que se haya tomado la decisión por parte del Supremo en un tiempo récord y que se haya dado a conocer el fallo antes de la sentencia, la pregunta que le traslado es si cree que puede haber algún tipo de motivación ideológica o política que se haya metido en el Tribunal Supremo a la hora de que 5 magistrados conservadores voten en bloque contra el fiscal general del Estado. Yo le digo que como no conocemos ninguna sentencia, la opinión todas las opiniones son absolutamente respetables y por tanto hasta aquí me quedaré. Yo desde luego lo que hago es ceñirme en lo que hemos visto y lo que hemos oído estos días. Mire, a mí si me pregunta directamente le diré, todo este caso para mí arrancó desde una situación absolutamente anómala y el fallo pues me parece lo mismo. Dicho de esta forma, máximo respeto, por supuesto, a ese fallo que nosotros respetamos y acatamos, pero es que no deja de ser absolutamente llamativo y un argumento muy poderoso que se estaba juzgando quién había filtrado una información. Y ya, por supuesto, no es que quién había filtrado una información, sino que ya directamente se señalaba como culpable al fiscal general del Estado. Y, sin embargo, es que me parece profundamente llamativo, es que las personas que recibieron esa filtración solo dijeron 2 cosas, todas ellas de distintos medios de comunicación, de distintos medios, que tenían esa información mucho tiempo antes que la tenía el fiscal general del Estado, y la segunda, que me parece fundamental y muy importante, es que todos ellos, ninguno por supuesto reveló su fuente, pero todos ellos dijeron que en ningún caso esa filtración les había llegado por parte del fiscal general del Estado. El presidente del Gobierno ha hablado de abuso de poder. Es una expresión literal, ministra. ¿Se refería a los jueces de la Sala Segunda del Supremo? No, en absoluto. No, ¿A quién se refería? Nosotros, miren, independientemente de que no... Si me pone el contexto de las expresiones del presidente del Gobierno, pero mire, yo lo que sí que le puedo garantizar es que independientemente, como es el caso actual, que no coincidamos, lógicamente, y que no compartamos el fallo que hemos conocido por parte del Supremo, creo que hemos dado muestras más que suficientes durante estos 7 años al frente del Gobierno de España de respeto del Poder Judicial y la separación de poderes. Eso sí, el respeto no es óbice para que podamos criticar o no compartir los fallos que en este caso, como le estoy diciendo, como este fallo último que conocimos esta semana pasada. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya se ha enfrentado a su Gobierno por la amnistía y ahora por el fiscal general del Estado. ¿Usted diría que todos los actores institucionales siguen actuando de buena fe? Mire, se lo acabo de decir. Desde luego, yo además como portavoz del Gobierno, por supuesto que vamos siempre a respetar, y además tiene que ser así. Aquí existen tres poderes del Estado y desde luego tenemos que ser profundamente respetuosos con el propio funcionamiento de la justicia de nuestro país, y esto no tiene que haber ninguna duda. De hecho, usted me habla de la Sala Segunda. En fin, aquí quienes hablaban de poder manejar la Sala Segunda del Tribunal Supremo nunca ha sido este Gobierno. Esto son palabras del anterior Gobierno del Partido Popular, que eran los que decían que controlaban la Sala Segunda por la puerta de atrás. Nosotros, como le digo, máximo respeto a la justicia. Ahora bien,
Ese respeto es absolutamente compatible con que el Gobierno, desde luego, también pueda trasladar su inconformismo o, desde luego, su crítica o no aceptación a alguno de estos fallos, como el fallo frente al juicio del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado ha presentado esta misma mañana su dimisión al ministro de Justicia. Ministra, ¿ha pedido el Gobierno al fiscal general del Estado que dé un paso al lado? No, en absoluto. De hecho, antes de entrar a su programa, escasos minutos, yo he conocido también la carta del propio fiscal general del Estado y yo únicamente lo que podemos decir del nombre del Gobierno de España es manifestar nuestro respeto a la decisión, en este caso, de Álvaro García Ortiz y, por supuesto, trasladarle también lo que el propio presidente del Gobierno decía ayer y también el pasado jueves el ministro de Justicia. Ahora lo que nos corresponde al Gobierno de España es activar el proceso, lógicamente, para nombrar un nuevo fiscal o una nueva fiscal general del Estado, que ya, bueno, seguro que ustedes conocen perfectamente el proceso. Tiene que haber una propuesta por parte del Gobierno de España. Posteriormente se tiene que pedir también un informe al Consejo General del Poder Judicial y, evidentemente, tendría que pasar este candidato, como saben, por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, evidentemente, lo que sí que les puedo garantizar es que la persona que propondrá el Gobierno de España será una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico como corresponde. ¿Qué perfil están buscando, más allá de alguien con una dilatada trayectoria, ministra? Bueno, cuando conozcan la persona que proponga el Gobierno de España, seguro que podrán tener respuesta, ¿no?, a esa pregunta, pero evidentemente lo que tenemos que garantizar es una persona comprometida, como lo es, como lo ha sido además durante toda su trayectoria Álvaro García Ortiz, una persona comprometida con el servicio público, con la verdad y con la ley. Y evidentemente, además, con ese compromiso que recoge ya el propio estatuto de que tenga una trayectoria de al menos más de 15 años en la vida judicial. ¿Hombre o mujer, ministra? Bueno, seguro que se están valorando distintos perfiles. Ya se podrá imaginar que no tengo yo, desde luego, el nombre de esa persona, pero evidentemente, en cuanto tengamos la persona idónea, se trasladará y ustedes, los medios de comunicación, lo conocerán inmediatamente. ¿Y el nombre del sustituto o sustituta de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado va a ir mañana al Consejo de Ministros? Todavía no le puedo avanzar esa información porque, además, comprenderá que en este caso tiene que ser por parte del ministro de Justicia y, por tanto, también a propuesta del presidente del Gobierno. Y ahora mismo, en estos momentos, acabamos de recibir esa dimisión por parte del ex fiscal general del Estado. En estos momentos, bueno, se tiene que formalizar en el Consejo de Ministros, y sobre los plazos de si van a ir mañana o en las próximas semanas, ciertamente, si le dijera algo distinto les estaría engañando y ahora mismo no le puedo concretar esa pregunta, la verdad. Vamos con otras cuestiones, ministra. Los presupuestos generales del Estado, ¿cómo van? Porque, claro, en los próximos días se va a votar la senda del déficit y hay algunos socios que advierten de que pueden bloquear esa votación. ¿Ustedes están dispuestos a negociar cambios a cambio precisamente de su voto? Bueno, saben perfectamente que la senda de déficit efectivamente se tiene que votar esta semana en el Congreso de los Diputados. En el caso de que no saliera adelante, de hecho, me consta que alguna fuerza política, ¿no?, ya ha apuntado en esa dirección, el Gobierno volvería a llevarla de nuevo otra vez al Congreso de los Diputados. Pero a mí sí que me gustaría, en este caso, lanzar un mensaje y, sobre todo, especialmente al Partido Popular, porque, miren, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Y me explico. Esta senda de estabilidad que se va a llevar al Congreso de los Diputados esta misma semana contempla 5.500 millones de euros más para las comunidades autónomas. Lo digo porque estamos llevando una cantidad importante de fondos y de recursos que las comunidades autónomas las pueden destinar, todos ellos, a las políticas sociales, y no deja de ser contradictorio que votes que no a que lleguen esa cantidad tan importante de recursos a las comunidades autónomas y, sin embargo, a renglón seguido, veamos a los presidentes de las comunidades autónomas, mayoritariamente del Partido Popular, diciendo que les falta recursos y que el Gobierno de España no transfiere recursos. A partir de ahí vamos a ver, como le digo,
qué sucede esta semana. Si esa senda no saliera adelante, la volveríamos a llevar y desde luego nosotros, y aquí no hemos cambiado, digamos, de opinión y sobre todo de objetivo, que es llevar esos presupuestos, trabajar para llevar adelante unos presupuestos y, vista la complejidad que tenemos en el Congreso de los Diputados, sudar la camiseta para intentar sacarlos adelante. Ministra, ¿está haciendo un llamamiento al voto del Partido Popular porque con los votos de sus socios no les da para sacar adelante esa senda del déficit? No, yo lo que estoy trasladando es una realidad. Estoy diciendo que esta senda contempla 5.500 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, es decir, destinados a mejorar la educación de las comunidades, en las comunidades autónomas, destinados a mejorar la sanidad, todas las políticas sociales y, desde luego, mejorar los servicios públicos. Ustedes saben perfectamente cuál es el partido político que gobierna en un mayor número de comunidades autónomas. Por tanto, creo que sería un ejercicio de responsabilidad apoyar una senda que los principales beneficiarios son las comunidades autónomas. Lo digo porque es que después de que voten que no, si esto pasa el jueves, el viernes nos vamos a escuchar al presidente de Aragón o a la presidenta de Extremadura o al presidente de Castilla y León diciendo que no llegan fondos y que no llegan recursos. Y, sin embargo, su partido político vota que no en el Congreso de los Diputados. Es decir, frente a la senda de estabilidad, evidentemente, yo quiero también trasladarles a los distintos grupos políticos qué significa votar que no, qué significa decir que no a que lleguen 5.500 millones de euros de recursos y de financiación a las comunidades autónomas. Vamos a hablar también sobre el caso Cerdán. Ministra, después del último informe de la UCO, ¿cuál es la situación de confianza dentro del Gobierno de coalición? ¿Entre los socios? Sí. Pues oiga, desde luego la confianza entre los dos socios que formamos parte del Gobierno a la vista está. Llevamos ya años gobernando, planteando medidas que están mejorando este país y, desde luego, así vamos a terminar lo que queda de legislatura. Lógicamente, siempre hay debates además sanos entre dos partidos políticos, pero creo que hemos dado muestras más que de sobra de la estabilidad que en este Gobierno tiene. Lo digo porque vemos, mire, yo muchas veces cuando me preguntan en las ruedas de prensa y en las distintas intervenciones sobre la estabilidad de este Gobierno, no deja de ser curioso que otros gobiernos autonómicos que estaban formados por dos fuerzas políticas, precisamente por la imposibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo, han tenido que hacer ya adelantos electorales. El último caso y el ejemplo más claro lo hemos tenido en Extremadura y vamos a ver si hay comunidades autónomas que van a seguir también en esa dirección. Por tanto, yo le diría que el clima y la confianza que tenemos entre los dos partidos que conformamos el Gobierno es un clima de confianza absoluto. Luego están los socios de legislatura. Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, habla literalmente de líneas rojas. El Partido Nacionalista Vasco dice que todo podría saltar por los aires si se agravan los casos de corrupción. Bueno, de hecho, ayer mismo, Aitor Esteban, el líder del Partido Nacionalista Vasco, en una entrevista, dijo que quizás ustedes deberían empezar a pensar en adelantar elecciones. Es decir, en el cómo y en el cuándo. Pues mire, las elecciones serán en el año 2027. Es lo que duran las legislaturas y, desde luego, este Gobierno está determinado, como digo, a terminar esta legislatura, sobre todo porque las medidas que se están adoptando durante esta legislatura y también la pasada están permitiendo que hoy nuestro país goce, desde luego, de una muy buena salud, tanto económica como también desde el punto de vista laboral. Y, desde luego, ese camino de avances que llevamos trabajando durante esta legislatura queremos seguir extendiéndolo en los 2 años que quedan pendientes. A partir de ahí, oiga, somos todos perfectamente conscientes de cuál es la situación del Congreso de los Diputados y todos somos perfectamente conscientes de la complejidad parlamentaria. Y, evidentemente, llevamos estos 2 años de legislatura hablando y dialogando con todas las fuerzas parlamentarias. Y miren, yo entiendo que muchas veces los titulares se los lleva la parte pequeña, pero creo que hay que poner la mirada y la lupa en lo verdaderamente importante, y es que, a pesar de esa complejidad parlamentaria, más del 90% de las votaciones en el Congreso de los Diputados han sido votaciones que ha ganado este Gobierno. Y llevamos aprobadas ya casi 50 leyes en lo que va de legislatura. Con lo cual, en fin, creo que, a pesar, como le digo, ¿no?, de esa situación, que no deja de ser, por cierto, la situación que eligieron los españoles con sus votos el pasado mes de julio del año 2023, somos capaces de encontrar espacios de acuerdo, espacios de diálogo y, sobre todo, plantear propuestas y soluciones que están siendo beneficiosas para mejorar la vida de la gente en este país, que es, por otro lado, a lo que se dedica este Gobierno.
Y es que me gustaría conocer si estas cuestiones, estas dudas, estas inquietudes que está trasladando Esquerra Republicana con sus líneas rojas, el Partido Nacionalista Vasco, diciendo que ustedes deben convocar elecciones, es decir, son expresiones que han utilizado ya en público ambas fuerzas políticas. ¿A ustedes no se lo han trasladado en privado? Oiga, nosotros, tanto el resto de fuerzas políticas saben perfectamente cuál es el objetivo y sobre todo cuál es la hoja de trabajo de este Gobierno, y lo hemos dicho además también en numerosas ocasiones, que vamos a agotar la legislatura y vamos desde luego a llegar al año 2027. A partir de ahí, este Gobierno está conformado simplemente por dos fuerzas políticas. Es un Gobierno en minoría, bien lo conocen ustedes, con Sumar y el Partido Socialista, y con el resto de fuerzas parlamentarias, el PNV, Esquerra, BNG. Vamos, lógicamente, cuando llevamos cualquier propuesta, llevamos cualquier ley, nos sentamos con ellos, dialogamos, negociamos y, como le decía anteriormente, hasta el momento el 90% de esas votaciones han salido adelante gracias también a los votos de esas fuerzas parlamentarias por las que ustedes me preguntaban. ¿A ustedes no le provoca entonces ninguna inquietud, señora Alegría, estas dudas que están mostrando las fuerzas que suelen ser su apoyo en esta legislatura? Nosotros vamos a continuar con el resto de las fuerzas parlamentarias con la misma línea de trabajo que hemos llevado hasta ahora, de diálogo y de trabajo, que creo que, en fin, con toda la humildad se lo diré también, pero también, desde luego, con toda la contundencia, está trayendo perspectivas y opciones muy positivas para este país. Y, oiga, vista está que todas las votaciones y la gran mayoría de las votaciones en el Congreso de los Diputados, como le digo, estas fuerzas políticas han hecho también posible que salgan adelante. Y quedan 2 años todavía por delante y, en fin, creo que hemos sabido demostrar durante este tiempo que, siendo conscientes de la realidad parlamentaria que tenemos, es un Gobierno que se toma muy en serio el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias. Señora Alegría, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en La Hora de la 1. Buen día. Buen día, muchísimas gracias a ustedes.